noches. Por supuesto, lo primero que yo quería era agradecer a la organización de esta novena jornada la invitación que me cursaron. Para mí es un placer, por supuesto, venir a Los Torres, pero también, por supuesto, venir al conjunto de la comarca, entre otras cosas porque venir a Los Torres para mí es un elemento, una circunstancia significativa, por lo que de historia y de geografía encierra este término municipal, pero como les digo, no solamente venir a Los Torres, sino venir a la comarca de Los Pedroches, entre otras cosas porque hay razones de tipo afectivo, y no son otras que, pues, que yo, mis raíces están aquí en Los Pedroches, ¿no? Mi madre es de Torrecampo y mi padre de Cardeña, por tanto, bueno, pues venir cada vez que vengo a Los Pedroches pues es un placer, ¿no? Entre otras cosas porque me he tirado pues prácticamente 30 años viniendo todas las navidades, todas las Semanas Santas, todas, a ver a la familia, a la gente. Entonces, bueno, pues es un placer doble. Por un lado, desde el punto de vista técnico, porque Los Torres, todos ustedes saben, tiene una serie de valores históricos y geográficos muy relevantes, y cada vez que uno pasa por Los Torres, pues se le mueve el interior, se mueven las entrañas de ese recuerdo histórico, ¿verdad? Y también por razones afectivas. Por supuesto, también le agradezco a todos ustedes su presencia y voy a intentar, en el tiempo del que dispongo, voy a intentar hacer una exposición sobre lo que yo titulo, se titula en el programa, el aprovechamiento turístico del patrimonio cultural de la comarca de Los Pedroches. Es decir, no vamos a plantear una visión localista, sino una visión comarcal. Y esa visión comarcal es una razón concreta que ustedes van a ir descubriendo a medida que yo vaya desarrollando la exposición de esta presentación, ¿no? Voy a intentar ser lo más accesible a los contenidos de la presentación y voy a intentar apoyarme en imágenes, en gráficos, en texto, para que de esta manera sea lo más fácil de comprender por todos los que estamos aquí. Bueno, el esquema es un poco ambicioso con el tiempo del que dispongo, pero bueno, yo voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y el esquema de lo que vamos a ver en esta presentación pues se simplifica en esos 7 puntos que ustedes ven ahora mismo en la pantalla. En un principio vamos a plantear una cosa muy básica para que nos movemos en este mundo, ¿no? Pero quizás es oportuno que lo hagamos ver también como principio básico de la presentación, que es ¿qué entendemos por patrimonio? ¿Qué solemos entender por patrimonio, no? Segundo punto, ¿cuál es el verdadero patrimonio de la comarca de Los Pedroches? Y ya les adelanto ahí en ese segundo punto, lo que yo considero que es el patrimonio de Los Pedroches. El de Los Pedroches y el de la Subbética y el de la Campeña Sur y todos. Y llega a ese punto, después de esos 2 puntos, les digo que el patrimonio de Los Pedroches, le digo que el patrimonio de Córdoba o de Mozambique, me da igual, es el paisaje. Y yo te dirá, pues esto del paisaje, ¿qué es? Porque cada vez que hemos hablado de paisaje, a ustedes les suena a pintura, a fotografía, sobre todo a cuestiones relativas con la historia del arte. Esto del paisaje geográfico, ¿qué es? Pues vamos a intentar verlo un poquito más adelante. Eso para mí es el patrimonio. Hablaremos luego en el tercer punto sobre mis apreciaciones sobre la realidad paisajística de Los Pedroches. La realidad compleja, como verán ustedes, que no es nada fácil, y que la convierte, me permiten este ejemplo, la convierten a Los Pedroches en un auténtico restaurante con miles de platos que ofrecer. Y eso es una ventaja que tiene el paisaje como patrimonio de Los Pedroches, y es que es un restaurante que tiene platos para casi todo el mundo que quiera venir aquí a conocerlo, a disfrutarlo, a comer, a alojarse, a pasear, a ver naturaleza. Es un restaurante con muchos platos. Y vamos a ver lo que es el tercer punto. Algunos de los platos, no todos, porque no llevaría mucho tiempo. Cuarto punto, los argumentos explicativos y las unidades paisajísticas de Los Pedroches. Aquí incluso he apuntado un pequeño boceto de cuáles podrían ser las grandes unidades y elementos singulares del paisaje de Los Pedroches. El quinto punto será el paisaje es un elemento patrimonial en estado de recurso turístico. Es decir, como verán más adelante en ese punto, le digo que el paisaje tiene que convertirse en producto. El paisaje por sí mismo no es producto que pueda consumirse por
parte del turista, ni siquiera por parte de los propios habitantes locales. Tiene que modelarse, tiene que hacerse algo. Y ahí vamos a ver, intentar ver un poquito en el punto siguiente, en el 6, cómo transformamos el patrimonio en producto turístico. Porque estamos muy habituados, más adelante, a hablar de recursos, patrimonio, productos, parece que todo es igual. No es todo igual. No debe ser todo igual. Y el último punto es una parte crítica, donde yo les hago ver, pues eso, cómo es el aprovechamiento turístico del patrimonio paisajístico de los Pedroches en la actualidad. Y lo que hago es decir, bueno, pues poner sobre la mesa lo positivo, pero también lo negativo, que lo hay, como van a ver ustedes. Y por supuesto desde una perspectiva personal. Yo no soy infalible como el Papa, me puedo equivocar, pero esa es mi percepción y esa es la que yo le voy a dar a ustedes. Me imagino que en algunos casos ustedes compartirán esa idea y en algunos otros casos no. Pero bueno, esto es la regla del juego. Bueno, este es el planteamiento. 7 apartados que espero que sean provechosos y resulten de interés. Primer punto, ¿qué entendemos por patrimonio? Bueno, ustedes han podido oír el término patrimonio, está de moda. Está de moda. Ustedes ven televisión, oyen telediario, leen prensa escrita y permanentemente oyen el vocablo patrimonio. Esto de patrimonio, claro, frecuentemente cuando sobre todo estas palabras salen del ámbito técnico y se convierten en vocablo popular, pues llega un momento en que la palabra se convierte en una palabra manida, ¿no? Es lo mismo que sostenible, todo el mundo habla de sostenibilidad, llega un momento que ya nadie sabemos lo que es la sostenibilidad, porque en todos sitios se mete la palabra sostenibilidad. También está pasando lo mismo con la palabra calidad. En el momento que digo esto de la calidad, que porque todo tiene calidad, y no hay discurso político, periodístico, cualquier tipo, donde no puede faltar ni la palabra calidad ni la palabra sostenibilidad. Es una norma prácticamente. Llega un momento que uno no sabe lo que está diciendo cuando dice calidad. Bueno, pues patrimonio le está pasando algo parecido. El término patrimonio parece que ya pues, está todo ahí, ¿no? Pero no sabemos muy bien. Ustedes estamos ahora mismo aquí en una magnífica instalación. Yo la conocía, me había hablado de ella, no había estado nunca aquí. Es una maravilla. Es la antigua iglesia, no saben ustedes, de Santiago, convertido en un centro cultural. Y esto es patrimonio. Pero solamente esto es patrimonio. Pues yo voy a intentar explicar que no, que solamente esto no es patrimonio, que es mucho más de lo que creemos. Es decir, que tenemos mucha más cosas en la despensa de lo que verdaderamente creemos. Aquí les pongo un poco, pues eso, el término patrimonio, el concepto de patrimonio, y lo que sí tenemos que tener claro es que el término patrimonio es tan variable como las ciencias que se intenten acercar a él. De tal manera que podemos encontrarnos muchas definiciones de patrimonio. Los romanos ya inventaron el término, fueron los que le pusieron el nombre. Ellos en latín hablaban de patrimonio, y de ahí deriva en castellano el término que actualmente utilizamos. ¿Y qué era el patrimonio para los romanos? Esto que saben, ustedes ayer lo vieron en la conferencia que dio mi amigo José Antonio Garriguet. Los romanos inventaron prácticamente todo, pero pues inventaron también el término patrimonio. ¿Y qué decían los hombres de hace 2000 años sobre la palabra patrimonio? Pues que básicamente el término patrimonio identificaba aquellos bienes que eran los hijos de sus padres y abuelos. Eso sí, machismo, ¿no? De sus padres y de sus abuelos, de sus madres no. Una cultura machista de hace 2000 años, pues se mantenía esa tradición de que el que transfería los productos o los bienes no los padres. Pero fíjense que es muy interesante, porque ese concepto lo que nos dice es que en realidad nadie somos hoy en día incluso titulares del patrimonio, porque tiene que ser algo que recibimos de nuestros antepasados, pero que tenemos que intentar trasladar a nuestros descendientes y, si es posible, mayorando y mejorando. Eso es un concepto muy vinculado al mundo del arte, de la cultura, y es un concepto que, a pesar de tener 2000 años de antigüedad, sigue siendo vigente. Los romanos además diferenciaban entre el patrimonio res patrimonio, que era la propiedad particular de la familia, ¿bien? Y el res intrapatrimonio, que era aquella que hacía referencia a los espacios públicos, a las áreas públicas, una vía pública, una plaza, pero que los dos elementos se consideraban como elementos patrimoniales, porque ambos bien se heredaban